Bueno, siguiendo con el tema del vibrato, lo importante es que no se haga con contracciones del diafragma para evitar el daño en los pliegues vocales. Como hacemos hay personas que hacen distintas contracciones de diafragma para realizar el falsete, es decir, moviendo rápidamente el diafragma, eso puede producir finalmente un contacto de los pliegues vocales excesivo que puede producir daño, como ustedes saben. Debe hacerse entonces con alargamientos y acortamientos y no con el diafragma. El vibrato entonces es un acto de basculación de los pliegues vocales y un alargamiento. Hay vibratos más lentos y más rápidos dependiendo del estilo musical. Los estilos musicales que suelen ocupar el vibrato, el pop, el soul, entre otros. Nasalizar. Primero, ¿cómo detectamos la nasalización? Hay que tapar la nariz mientras se está cantando. O bien oírla si tenemos la percepción suficiente para oírla. Si hacemos una vocal como esta y ocluimos la nariz repetidas veces, se va a escuchar que cambia el sonido. Entonces ahí estamos en presencia de una vocal nasalizada. ¿Por qué se intenta corregir en muchas ocasiones la nasalización? Porque se gasta más aire y porque pierde brillo sobre todo. Como pierde brillo y se oscurece, a veces hace difícil entender la letra de una canción, ya que los armónicos o agudos de los fonemas se opacan un poco, se enmascaran o digamos se pierde el sonido de ellos y el cierre del paladar está incompleto en este tipo de nasalizaciones. ¿Qué ejercicio se hace para corregir las nasalizaciones? Se parte de fonemas, por ejemplo, velares, cualquier fonema velar, gui, 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 de esta forma, conectando fonemas velares con fonemas orales o fonemas de vocales. Y a través de esto el velo del paladar se va a elevar. Así que, bueno, primero ocupamos una H. También se puede hacer más lento. Tapamos la nariz para ir verificando que no se esté nasalizando el sonido, sobre todo los que realizan demasiada nasalización. Y entonces la idea es aplicar fonemas velares como un conductor del contacto velar y asociarlo a una vocal. Después de esto se pueden hacer distintos ejercicios para asociarla a una canción. Primero hay que trabajarla aislada, después en escalas y después con el repertorio. Sobrearticular también activa el paladar blando o el velo del paladar, ya que la activación muscular, es decir, fonar abriendo mucho la boca o sobrearticulando, permite que la persona transfiera el movimiento de los OFAs o de los EFAs a básicamente la fonación. Es decir, como todos los músculos se activan, finalmente se termina activando el velo del paladar. Así que sobrearticular es otra forma de corregir la nasalidad en el canto. Sobrearticular la letra. Ese es otro formato. Otro formato, obviamente, con una K. Todas esas que son velares sirven para el mismo objetivo. El twang. El twang es un sonido muy brillante orientado hacia la estridencia. El twang perfecto, el twang puro, es un sonido puramente estridente y se produce de una contracción del tubo pilaringio. El tubo pilaringio baja y genera una proporción de 6:1 con la faringe. Entonces el tubo epilaringio, disculpen, está bastante cerrado y eso implica que los formantes de notas agudas se potencien y se escuche este sonido bastante estridente. Implica un grado de adopción glótica importante y gran vibración de los pliegues vocales, sobre todo en registro de cabeza o registro falsete. Hay contacto de los pliegues vocales, no hay como un contacto suave como en el falsete, sino un contacto de voz llena, como en la voz modal. Es importante practicarlo entonces con precaución, porque como implica cerrar este tubo pilaringio, a veces se puede cerrar mucho la glotis y se escucha como una voz apretada.
Así que es importante que la persona no está haciendo un twang con voz apretada. ¿Dónde se escucha el twang? Se escucha mucho en el country, en el jazz, en el soul y en el R&B. Se confunde muchas veces con nasalidad, pero no es un sonido nasalizado. Es un sonido que proviene de otra fuente. ¿Cómo podemos verificar que no es nasal? Tapamos la nariz repetidas veces y vamos revisando. Es un sonido parecido al de un pato. Cuac, cuac. Ese sonido. También pueden asimilarlo al sonido de una oveja. Be, be, ese sonido es el twang. Y si le vamos sacando un poco de twang, porque se puede hacer un sonido muy, muy brillante, muy estridente, así. Hola, oye, ahí tiene un poquito nomás. Le quité twang. Se va generando un recurso bastante importante para hacer voces más estéticas. Por ejemplo, Amy Winehouse canta con twang. Ahí podemos, en la hora M, escuchamos algunos ejemplos y vamos a tratar de imitarla. Así es que no sale. Bueno, el twang siempre se usa mezclado porque si no es muy molesto, es un sonido estridente, feo, parecido entonces al cuac, 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 al voz de bruja. Oye, mijito, venga para acá. Algo así. Voz de gato. Miau, miau. De cabra. Be, be. O de un bebé llorando. Ese es el sonido, para que lo recuerden. Ese es el sonido del twang. ¿Qué pasa con la laringe? Sube, el esfínter epiglótico se estrecha, se potencian los agudos y suena estridente. Así que hay que trabajar el twang primero imitando los sonidos descritos anteriormente. Lograr ese sonido puro. Después cuando se logra el se puede trabajar con también se puede incluir la nariz para ir verificando que no se esté nasalizando y conseguir con ese sonido distintas notas en la escala y empezar a trabajar escala. Hay otra forma de trabajarlo que es mezclándolo con belting y lo vamos a ver en unas diapos más adelante. Lo importante es no perder el cierre del tubo pilaringio, realizar un twang oral para producir una mayor potencia, o también se puede hacer más nasalizado. Si al final depende, es un recurso estético, así que se puede ir trabajando de las distintas formas. Así que es importante primero copiar el sonido, hacerlo en escala y después lograr hacer twang una canción, transformar una canción en twang. No es lo mismo hacer que ¿se fijan? Toma otro sonido, otro recurso. Se puede hacer entonces con todas las vocales también, para ir trabajando vocal aislada en distintos intervalos o escalas con todas las vocales. De una A, por ejemplo, sin twang a una A con twang. Primero se puede hacer de corrido. ¿Se fijan? Ese sonido. Bueno, el último no me suena muy bonito. Y así. Después se puede trabajar desde la voz normal al twang. ¿Se fijan? Como la voy apretando el tubo pilaringio y logrando ese sonido. Se puede hacer un sonido ¡yay! ¡Yay! Oh, me salió un quiebre. ¡Yay! ¡Yay! Distintos grados de twang. Por ejemplo, ¡yay! ¡Yay! Ese no tiene. ¡Yay! ¡Yay! Ese sí tiene. La idea es que no debe doler ni molestar, así que no hay que aplicar tanta presión subglótica porque este es un sonido estridente, muy potente, así que ¿para qué hacer sobreesfuerzo? La voz ya suena bastante fuerte. No se puede mezclar con falsete porque es una voz llena, o sea, ocupa el mecanismo completo, no ocupa el mecanismo solo de cobertura. Y es mejor usar a veces belting para ir mezclando el belting con el twang. Vamos a escuchar después algunas canciones, por ejemplo el Think de Aretha Franklin, que bueno, esto no es mujer así que no me sale muy bien, pero es esa canción Freedom, Freedom, me salió medio mal. Y todo lo que suene a black, o todo lo que suene como voz de negro,
es básicamente ese sonido. Bueno, ahí vamos a practicar mejor esta canción hasta que nos salga un poco mejor. El belting es un sonido que extiende la sensación de voz llena, o sea, esta voz en registro modal, y la extiende hacia los agudos. Es un sonido entonces donde debería aparecer falsete, seguimos ocupando voz modal. Es un sonido, por lo tanto, peligroso porque estamos ocupando una voz llena que se empieza a tensar. Es un sonido brillante, potente, similar al hablar pero agudo, como la voz que ocupa Bruno Mars. Ahí vamos a escuchar varios ejemplos. Se puede ocupar con nasalidad, con o sin twang, y la técnica se suele usar para el mixed voice. Mixed voice es básicamente la transición entre la voz modal y la voz de falsete. Y para que no se note, se ocupan estas técnicas que generan un registro intermedio. Así que se van como matizando estos pasajes vocales para que se escuche mucho mejor y la voz más llena. Así que sirve para cantar notas en falsete, pero con voz normal. O sea, si yo canto esta nota, estoy cantando con voz todavía llena, sin un falsete, pero ocupando el belting. La idea es pasar con este mixed voice entre belting y falsete, suavemente hacia el falsete, o simplemente no usar el falsete porque a veces algunos no lo quieren usar, porque se escapa mucha presión y porque se escucha muy bajo. Así que ahí va a depender. Esto hay que entrenarlo, demora tiempo, requiere esfuerzo y hay que evitar por todos los motivos del mundo que la persona hace daño, genere una voz que le cueste, que le duela, que le apriete. Eso es súper importante. El mixed voice es el registro entre la voz de pecho y la voz de cabeza, mezclando entre modal y falsete. Así que es la transición o mecanismo de uno pesado a uno liviano. El de cabeza, cuando está más cargado hacia cabeza, quiere decir, si se fijan hay un poco de falsete, se le llama head mix. Y cuando es más de pecho, se ocupa chest mix. Y el mixed voice ayuda a la transición o al pasaje vocal para que sea más paulatino. Hay que emitir tanta presión para no generar daños y cuidar el diafragma. Cuidar el uso del diafragma, que puede generar una aducción demasiado potente y por lo tanto daño. Los ejercicios para generar presión se ocupan los fonemas oclusivos. Por ejemplo, la B. Con eso aumentamos la resistencia al aire y eso genera mejor compresión de pliegues vocales. Por ejemplo, si hacemos bop, 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 bop. ¿Se fijan? Bop. Bueno, suena muy estético, pero no importa. La idea era mostrar cómo uno va subiendo y con estas técnicas como el bop, 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 o el buap, 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 uno va generando mayor presión que permite que el aire o la presión no se nos vaya, la presión de los pliegues vocales. También hay otra técnica que vamos a ver, que es poner las caras, o sea, la mano en la cara para no abrir tanto la boca. ¿Y qué significa no abrir tanto la boca? Generar una postura más ocluida. Así que estas son técnicas para un belting más sano. Un belting con ocluido es un belting saludable con voz resonante. La idea es ejercitar esto sin molestia, sin dolor, que no moleste. El growling o el scream es básicamente el mismo sonido y es el sonido gutural del rock o del metal. Este sonido se logra por la vibración de los pliegues vestibulares y no de los pliegues vocales. Así que es súper importante no sentir dolor con la técnica, o si no se está realizando obviamente con los pliegues vocales. ¿Cómo se realiza? Primero hay que tomar, este sonido viene mucho del aire, se genera solo con una gran cantidad de aire, así que primero una gran inspiración, un gran apoyo vocal, una respiración costodiafragmática importante, y primero hay que partir con un ruido de expiración de aire como un ruido de ira contenida. Mejor se lo hago más sencillo. ¿Se fijan? Ese sonido. Después prolongamos el sonido y podemos
vamos a abrir la boca. Y ese sonido es básicamente el growling. A mí me cuesta mucho hacer eso en agudo, pero básicamente si subimos un poco más la laringe se pueden generar los agudos. Y esa es una técnica para generar growling. Y importante, tomar mucho aire y hacer vibrar los pliegues vocales falsos. O si no, se va a estar generando un daño importante. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido ilustrador o ilustrativo. Bueno, y seguimos viendo esto en la hora M. Lo vamos a practicar. Vamos a hacer cada una de las técnicas, cada uno de los sonidos. Y ojalá en el repertorio que a ustedes más les guste, para que vayan manejando estas técnicas. Nos vemos.